Aunque más o menos tenemos una idea, es importante establecer un tiempo para poder hacer cambios o modificaciones en la forma de trabajar. Lo que dice las personas que pues están conectadas es que el 52% dice que no tiene idea de cuánto tiempo puede tardar. Prácticamente un asistente odontológico o un doctor que tenga la capacidad de efectuar procedimientos de limpieza y conocer los protocolos puede durar en un promedio de 13 minutos la limpieza de ese consultorio, lo que significa que probablemente necesitamos entre paciente y paciente 15 minutos para poder efectuar procedimientos de limpieza y tener la seguridad que los patógenos ambientales que estaban en un principio o patógenos que han logrado salir a través de salpicaduras o de aerosoles, podamos quitarlos de la superficie de nuestro operatorio. Siempre mis alumnos me hacen preguntas muy complicadas, preguntas que no puedo contestar y ellos, mis alumnos, son aquellos que me preguntan, oiga doctor, pero ¿realmente hay evidencia científica que limpiar me genere algún beneficio en mi consulta o en mi procedimiento odontológico? Yo siempre a ellos les intento buscar esas preguntas, la respuesta a estas preguntas, y aunque ciertamente no he podido comprobar una hipótesis en el que yo estoy seguro que los patógenos ambientales influyen en nuestros procedimientos, lo que tengo son, por ejemplo, estos artículos de endodoncia en el que se ha visto que la contaminación de los guantes durante los procedimientos endodónticos se contaminan con patógenos que se denominan ambientales o nosocomiales, como Propionibacterium acnes, por ejemplo, o Streptococcus epidermidis, que probablemente no vivan en la boca, pero que cuando los fracasos endodónticos se dan y hay listado taxonómico de bacterias involucradas en los fracasos, siempre los encontraremos. Probablemente nosotros seamos responsables de llevar patógenos ambientales en nuestros guantes y luego de nuestros guantes llevarlos a los instrumentos, de los instrumentos llevarlos a los conductos radiculares, y entonces pudieran estar involucrados en estos fracasos. Aún no lo sé, aún no lo compruebo, pero lo que me queda claro es que cuando yo estudié endodoncia hay patógenos que aparecen en fracasos que no viven en la boca, que alguien los tuvo que haber llevado. Y viendo estos artículos en los que los guantes se contaminan por la toma de radiografías, por la instrumentación, el uso de ciertos aparatos, eso nos genera dudas, preguntas sobre si realmente la contaminación ambiental pudiera generarnos problemas. Lo que sí sé es que en odontología la densidad microbiana detectada en la tapicería del sillón dental oscila entre 8.6 y 41.6 unidades formadoras de colonia, que eso se considera generalmente contaminado moderado. Mis alumnos siempre hacen las preguntas más pertinentes. Ellos me dicen, doctor, a ver, pero entonces, ¿es necesario limpiar? ¿Realmente esa densidad bacteriana tiene un impacto importante? Yo considero que sí. Considero que el uso o la posibilidad de utilizar un protocolo de descontaminación que nos permita limpiar esas superficies y reducir la densidad bacteriana hasta niveles de 0.7, 0.8 unidades formadoras de colonias, es una situación favorable. Evitaría que los patógenos ambientales o patógenos que se generan de los aerosoles o salpicaduras puedan alcanzar las zonas en las que yo trabajo. Estas densidades bacterianas se consideran aceptables porque los protocolos de descontaminación suelen oscilar en reducción bacteriana entre el 97.5 y 96.6% de efectividad. Con respecto a lo que es desinfección, se le llama desinfección a la utilización de productos antimicrobianos que tienen la capacidad, son sustancias o mezclas de ellas que tienen la capacidad de destruir o suprimir el crecimiento bacteriano o microbiano de patógenos nocivos como bacterias, virus, hongos, y no solo los nocivos, sino los ambientales también, sobre objetos inanimados y las superficies inanimadas. Estos productos tienen compuestos, son varios compuestos activos distintos que se comercializan de diferentes formas. Se pueden comercializar como aerosoles, como líquidos, espumas, polvos, y que su función principal va a ser intentar destruir a los microorganismos. Y si no pueden destruirlos, intentar detener su crecimiento. Es importante que ustedes y yo conozcamos que el mecanismo de acción de los desinfectantes es sumamente especial. Tienen la capacidad de poder tocar los microorganismos y una vez que han entrado en contacto con el microorganismo, pueden coagular las proteínas de la superficie microbiana, generándole daños estructurales. Pueden tener la capacidad de alterar las características de permeabilidad celular, lo que significa que las bacterias pierden el control sobre la cantidad de líquidos dentro o fuera de la célula bacteriana. Y por último, algunos agentes antimicrobianos o desinfectantes tienen la capacidad de envenenar o provocar toxicidad en los sistemas enzimáticos. Significa que en los sistemas energéticos, en los sistemas de metabolismo,
pueden alterar estos procesos y entonces la bacteria o se elimina o se suprime su crecimiento. Esa es la forma en cómo los desinfectantes suelen funcionar. El sistema Spaulding es el sistema indicado que nos permite catalogar a estos desinfectantes o antisépticos. Ojo, la diferencia entre un antiséptico es que el antiséptico se usa sobre tejido vivo, mientras que un desinfectante se usa sobre superficies inanimadas. El sistema Spaulding tiene la capacidad de catalogarnos en desinfectantes de nivel bajo, de nivel medio, de nivel alto, hasta llegar a la esterilización. El sistema Spaulding nos permite saber si los desinfectantes, por su mecanismo de acción o su capacidad antimicrobiana, pueden recibir alguna de estas escalas. Se le llama desinfectante de bajo nivel a aquellos que pueden destruir principalmente bacterias vegetativas, es decir, bacterias que viven con nosotros. Y ejemplos de ellos tenemos el cloruro de benzalconio, compuestos de amonio cuaternario, algunos yodóforos, fenoles, inclusive el jabón lavatrastes está incluido dentro de los desinfectantes de bajo nivel. Los desinfectantes de nivel intermedio es como el alcohol isopropílico al 70%, fenoles, cloro, compuestos de yodo, amonio cuaternario en base de alcohol. No sé si se han dado cuenta, pero este último, el amonio cuaternario a base de alcohol, son compuestos o son desinfectantes de bajo nivel que mezclados unos con otros pueden generar un desinfectante de mayor espectro que puede ser de nivel intermedio, que tiene la capacidad de eliminar al bacilo de tuberculosis o la bacteria de tuberculosis, que es el parámetro para poder separar los de medio y los de bajo nivel. Con respecto a los desinfectantes de alto nivel, tenemos dos grandes ejemplos, como el glutaraldehído y el peróxido de hidrógeno. Y son desinfectantes de alto nivel porque tienen una peculiaridad de poder eliminar esporas bacterianas cuando son colocados sobre las superficies. Estas propiedades de descontaminación o eliminación de esporas regularmente están asociados a tiempo, y es que necesitan los desinfectantes de alto nivel probablemente muchas horas para que puedan alcanzar la destrucción de las esporas. Me gusta mucho esta tabla que traigo con ustedes en donde grafica ejemplos de patógenos y los distintos desinfectantes de nivel bajo, medio, o alto, o la esterilización y el alcance que puedan tener. Y por ejemplo, quiero que observemos bien que los virus pequeños o medianos, como el virus del VIH, el virus de hepatitis C, el coronavirus o citomegalovirus, son fácilmente destruidos por desinfectantes de nivel bajo. Estos desinfectantes, que además pueden eliminar bacterias vegetativas o ambientales, pues se pueden utilizar para la descontaminación de estas sustancias y tenemos la seguridad que pueden provocar la destrucción o la eliminación de estos patógenos. Si hablamos de nivel intermedio, hablamos que la bacteria principal que nos permite catalogarlo entre bajo o intermedio es que puede eliminar a las micobacterias, que son bacterias como el bacilo de tuberculosis, que puede tener la capacidad de provocar un problema mayor, y entonces el desinfectante de nivel intermedio pueda eliminar. Si hablamos de alto nivel, hablamos de esporas, y el desinfectante de alto nivel seguramente podrá eliminar a las micobacterias, a los virus de envoltura pequeña, a las bacterias vegetativas, a los virus de mayor tamaño. Y por último, si hablamos de esterilización, sabemos que es el fenómeno físico encargado de eliminar toda forma de vida, que en unos momentos más vamos a hablar un poquito más sobre este punto. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. Ahora que ustedes conocen los diferentes desinfectantes, cómo se clasifican, me gustaría saber si logran ustedes o tienen idea sobre las diferentes superficies que podemos encontrar en el operatorio. Es importante que distingamos qué superficies tenemos para poder aplicar una desinfección. Más o menos nuestra gente que está conectada, el 57% dice que no conoce o no lograría identificar las distintas superficies que se encuentran en el consultorio odontológico. Lo que tenemos es que se puede catalogar las diferentes superficies del consultorio o de la clínica en superficies de contacto clínico, superficies de transferencia y superficies domésticas. Se le llama superficies de contacto clínico porque son aquellas superficies que se van a contaminar cuando yo las toco. Es decir, si yo tengo la posibilidad de tocar una superficie, se le denominaría superficie de contacto clínico y se contamina con mis guantes, con sangre y saliva. Se llama superficies de transferencia aquellas superficies que no son tocadas, pero que se localizan en la redonda de la actividad profesional. Pueden ser muebles en este caso, o pueden ser objetos que se encuentran a la redonda, que pueden ser contaminados principalmente con salpicaduras o con aerosoles. Y por último, se le llama superficies domésticas a aquellas superficies como pisos, paredes y techos que no los toco, obviamente, pero que están formando parte del espacio físico en donde el procedimiento odontológico se puede llevar a cabo.
Estas superficies de contacto, estas superficies que aparecen en el consultorio deben de ser descontaminadas con estos desinfectantes que hemos hablado de bajo, medio o alto nivel, dependiendo los protocolos que yo pueda tener o protocolos que yo pueda adaptar. Y lo más importante es que cuando yo enseño estos procedimientos a mis alumnos, siempre les hago hincapié que necesitamos un equipo de protección personal. Es inherente que cuando vamos a utilizar una sustancia química, podamos utilizar un equipo de protección personal que aleje esta sustancia química de mi cuerpo, porque sabemos que mi cuerpo es un organismo vivo que puede tener interacción con el agente desinfectante. Hemos descubierto o se han reportado alergias, reacciones adversas al hipoclorito, por ejemplo, o a las diferentes sustancias provocadas por el contacto repetido o continuo de estos agentes sobre la piel de las personas. Por eso es importante utilizar el equipo de protección adecuado, que si bien recuerdan, la vez pasada hablábamos que los guantes de limpieza son elementos importantes del equipo de protección personal. Y es que cuando yo enseño a mis alumnos a los protocolos y procedimientos para desinfección de las superficies, es importante que mis alumnos porten el equipo de protección adecuado para la limpieza, más los guantes de limpieza o los guantes de nitrilo grueso que les permitan pasar el agente desinfectante, sea de nivel intermedio, sea de nivel alto. Se sugiere que en una clínica odontológica sea capaz de eliminar microorganismos catalogados en el sistema Spaulding de nivel intermedio, o que sean avalados, que tengan la certificación de control de infecciones para tener la seguridad que podamos descontaminar las superficies. Y al final, recuerden que los guantes de nitrilo tienen que ser desinfectados y se desinfectan mediante lavado de manos convencional con los guantes puestos para bajar la carga bacteriana o la carga contaminante de ellos. Muchos alumnos siempre me dicen, entonces, doctor, ¿el uso de las barreras plásticas tendría sentido? Probablemente sí. Recuerden que las barreras de plástica se utilizan sobre las superficies de contacto clínico, aquellas superficies que yo voy a tocar, que mi idea principal es que no reciban tanta contaminación, que por el procedimiento que yo voy a hacer, por ejemplo, una cirugía en la que probablemente sea complicada, en la que probablemente mis manos estén llenas de sangre y yo tenga que tomar la lámpara, voy a colocar barreras de superficie que eviten que las superficies de contacto clínico se contaminen en gran cantidad con esa carga contaminante. Ojo, las barreras de la superficie se colocarán al inicio de la actividad profesional sin guantes, porque esa zona está descontaminada, está limpia, y cuando ya se ha procedido, cuando ya trabajamos con el paciente, se necesitarán los guantes de limpieza para remover estas barreras que hayan sido utilizadas y que después podamos proceder a la descontaminación de las superficies. Ojo, las barreras no sustituyen los procedimientos de descontaminación de esa superficie. Necesita forzosamente la descontaminación con el agente desinfectante para lograr la eliminación de la carga contaminada. Con respecto a las unidades dentales, es importante. La unidad dental sabemos que es una unidad que puede ser pues, hidráulica, eléctrica y que tiene agua en su interior. Sabemos que donde hay agua hay crecimiento bacteriano, y la ADA ha propuesto que la cantidad de microorganismos que debe de tener o que puede tener como máximo las unidades dentales no deben de exceder las 200 unidades formadoras de colonia. Probablemente yo siempre que tengo estas clases con mis alumnos les pregunto, oye, ¿te atreverías a tomar agua de la unidad dental que sale cuando tú trabajas? ¿Te atreverías a tomarla? Probablemente ninguno lo haría, porque sabemos de antemano que en las líneas de agua de las unidades dentales tenemos contaminación bacteriana, y aunque la CDC, por ejemplo, propone no más de 500 unidades formadoras de colonias, lo que es una realidad es que en México no tenemos un protocolo o políticas que nos permitan establecer un nivel mínimo. Lo que tenemos probablemente es la norma 127, que es de agua potable, en donde nos piden 2 unidades formadoras de colonia en la cantidad o en la presencia de esta agua que podemos nosotros utilizar para trabajar. Lo que es un hecho es que cuando hay agua, el agua no es estéril y el agua puede contener patógenos o microorganismos. Estos microorganismos viajan en el agua, se van adosando a los tubos o a las mangueras, que pueden ser plásticas, que pueden ser metálicas, y que cuando se acomodan una contra otra generan polímeros extracelulares que van provocando una matriz extracelular y poco a poco se transformarán en biofilm, que es lo que ocurre en la luz de esas tuberías, que comienzan el crecimiento bacteriano, y cada vez que el agua corre por el tubo, se arrastran
estas bacterias y pueden llegar a la boca del paciente en este caso y provocar problemas importantes. Lo que sabemos de esos patógenos es que son microorganismos aislados, que son poco virulentos, son patógenos oportunistas, probablemente a las personas sanas como a ti, como a mí, no nos generen problema, pero a las personas de inmunidad reducida, esos patógenos que viven en líneas de agua como Legionella, como Mycobacterium, varias especies, y las pseudomonas pueden generar reacciones de hipersensibilidad como principal cuadro, es decir, cuadros como alérgicos, inclusive al personal odontológico puede generarle este tipo de respuesta porque pueden entrar en contacto con nosotros porque están presentes en las líneas de agua. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues se crean protocolos o se crean procedimientos para bajar esta carga bacteriana. En las líneas de agua de entrada, ojo, hay que distinguir, la unidad dental tiene dos líneas de agua de entrada y de salida. Se le llama de entrada a esas líneas que permite llevar agua a la unidad, que viene probablemente de algún depósito o de la red municipal. Estas líneas de entrada, se sugiere que siempre que vamos a atender a un paciente logremos hacer el drenado de estas líneas por lo menos 3 minutos al inicio de la consulta o 30 segundos entre paciente y paciente para evitar que se arrastre el biofilm formado por estos microorganismos que viven dentro. O otra opción sería colocar dispositivos como este, por ejemplo, que se colocan en las tuberías, que es un dispositivo con yodo activo que cuando el agua circula es capaz de reducir la carga bacteriana. Con respecto a las líneas de salida, que las líneas de salida de la unidad dental son aquellas líneas que logran sacar el agua del procedimiento odontológico, como los eyectores de alta o baja velocidad o la escupidera misma, se suele sugerir protocolos o procedimientos que permitan la aspiración de desinfectantes que eliminen o que disminuyan esa carga bacteriana. Entonces, sabemos que los microorganismos ambientales también viven en las líneas de agua y que se necesitan procedimientos para disminuir esta presencia de ellos. Con respecto al instrumental, sabemos que son procedimientos sumamente importantes para lograr la erradicación o la eliminación de microorganismos presentes. Sabemos que los instrumentos odontológicos se clasifican de acuerdo a la categoría, de acuerdo a los riesgos, perdón, de transmitir infecciones. Se les cataloga como instrumental crítico aquellos instrumentos que puedan penetrar o romper o atravesar las mucosas, que se puedan contaminar con sangre, como todos los fierritos de odontología. Todos los instrumentos odontológicos tienen la capacidad de pinchar. Se les llama semicrítico a aquellos instrumentos que no precisamente logran entrar en contacto con sangre, sino que se pueden empapar de saliva o mojar de saliva como el espejo. Y los no críticos, aquellos elementos o instrumentos que no entran en contacto ni con saliva ni con sangre, pero que se utilizan durante el procedimiento odontológico, como el espejo facial, como los sujetacampos, por ejemplo, y que son importantes que reciban procedimiento de descontaminación. Sabemos que todos los instrumentos deben de ser limpiados y esterilizados y monitoreados con testigos biológicos para que podamos tener la seguridad de que los fenómenos son efectivos. Los cassettes o los paquetes deben de ser envueltos en bolsas para esterilización que puedan cumplir eficazmente los ciclos. Algo muy importante es que la bolsa no puede ser reutilizable. Sabemos que las bolsas de esterilización en muchos lugares, en muchos entornos se suelen reutilizar. Sin embargo, eso es un error muy importante. Si nosotros buscamos lograr la esterilización, necesitamos hacerlo con bolsas nuevas, bolsas que puedan sellar correctamente, bolsas que no han perdido la capacidad de provocar esta barrera física que es la bolsa y mantener el material adentro estéril. Una bolsa que ya se ha usado probablemente tenga muchas posibilidades de que no logre efectuar los ciclos de forma correcta. Así, el instrumental odontológico, consideramos en mi equipo de trabajo y yo que debe de tener o debe ser esterilizado con un campo azul. ¿Por qué? Porque si yo estoy preocupado de que los patógenos ambientales estén presentes en mi sala operatoria, y que mi instrumental, cuando yo lo saco de mi bolsa, que ha cumplido los procesos de esterilización y lo coloco en una charola o en una bandeja que no esté estéril, automáticamente mis instrumentos se pueden contaminar con esos patógenos ambientales. Entonces, es importante esterilizarlo en un campo azul que probablemente le pueda proveer al instrumental un campo estricto para su manipulación, para su trabajo. Y este es uno de los protocolos que he colocado, que he logrado instaurar en la Clínica de Odontología de la Autónoma de Guadalajara como unos puntos importantes para mantener la esterilidad del campo operatorio. Es verdad, los instrumentos se van a contaminar con saliva de la boca del paciente porque para eso son.
Pero lo que no quiero es que los patógenos ambientales de mi mesa de trabajo, de mi charola, puedan alcanzar esos instrumentos y que luego mis instrumentos los lleven a la cavidad bucal y me generen problemas como en endodoncia, como periodoncia o en los procesos quirúrgicos, que esa es una parte importante. Una vez que se utilizó el instrumental debe de ser procesado a través de un flujo de manejo. Este flujo de manejo es sumamente importante para evitar accidentes, para evitar errores. Se debe de transportar en una caja o en un cassette o en una condición que permita tener el mínimo de accidentes o pinchaduras, descartar los objetos punzocortantes, transportarlo al área de lavado y al final colocarlo para que pueda ser procesado y clasificar los instrumentos como vimos antes. Hay un punto importante que es el desecho de los residuos, que vamos a hablar unos segundos más adelante con respecto a cómo descartar esa contaminación o esa basura. Si mis instrumentos del proceso odontológico son no críticos o semicríticos, sensibles al calor, es decir, que no podamos meterlos al autoclave, podemos proceder a desinfectarlos con un desinfectante de alto nivel para que podamos descontaminar. Si fuese una pieza de mano, tendríamos que tener protocolos de desinfección, de limpieza, lubricación y esterilización de la pieza de mano, como los autoclaves de vacío, por ejemplo, que permiten realmente lograr la esterilización de los cabezales de esas piezas de mano. Y si son instrumentos críticos y que pueden ser colocados al autoclave, que ojo, hoy por hoy el autoclave se le puede colocar metal, se le puede colocar plástico, se le puede colocar papel, inclusive tela, podemos meter una gran cantidad de nuestro instrumental a los procesos de esterilización para asegurar que podamos eliminar la mayor cantidad de patógenos o de microorganismos. El procesamiento del instrumental básicamente consiste en la desinfección, en la limpieza, que ojo, la limpieza es un fenómeno que permite de manera mecánica arrastrar esos contaminantes. Y tenemos dos formas de lograr esa limpieza. Se logra a través de la limpieza manual con un cepillo de mango largo para evitar accidentes, o se lograría a través de una tina de ultrasonido, que la tina de ultrasonido está hecha para que podamos colocar el instrumental, que pueda alcanzar vibraciones importantes y provocar la limpieza de los instrumentos por la cavitación y la vibración que genera. Después tenemos el área de secado o de lubricación de algunos instrumentos, el empaquetado con las bolsas que sean de una sola vez, la esterilización y lo que es el fenómeno como tal y el almacenamiento. Estos procedimientos se llevan a cabo justos en un espacio que se denomina centro de esterilización. Y el selle, que también se le denomina así, puede ser tan grande como una habitación o tan pequeño como un mueble, que me permita tener áreas totalmente identificadas para estos procesos. Las áreas que un selle puede tener son las áreas de limpieza en el que se efectúan la desinfección y la limpieza de los instrumentos, junto con el secado y la lubricación. Una zona blanca que tenga los autoclaves que me permita llevar a cabo el proceso de esterilización y una zona azul que me permita el almacenamiento. Muchas veces los selles o el centro de esterilización puede ser un mueble que tenga identificado bien estas tres áreas para evitar errores, accidentes y problemas que puedan acarrear el manejo del instrumental. Entonces, todo instrumental odontológico que ha sido utilizado debe de ser llevado al procesamiento o al área de procesamiento. Se deben de tener espacios adaptados, especializados a cada una de las necesidades. Y aquí es donde quiero hacer el siguiente sondeo. Me gustaría saber si ustedes son capaces o conocen la unidad funcional del selle, la unidad principal del selle en la que podamos tener la seguridad que nuestros instrumentales o nuestro instrumento se pueda procesar correctamente. Esa unidad funcional, se le llama unidad funcional porque sin esa unidad tenemos el riesgo de que nuestros procedimientos de limpieza y desinfección no se logren. El 60% más o menos dice que no conoce la unidad funcional del selle. La unidad funcional del selle lo componen un equipo de 3 elementos, un lavabo, un ultrasonido y pistolas de aire comprimido que me permitan llevar los primeros 3 pasos del ciclo de esterilización. Necesito un lavabo para lograr la descontaminación, necesito una tina de ultrasonido para lograr la limpieza mecanizada o bien sustituida por un cepillo para limpiar manualmente y por último una pistola de aire comprimido que me permita quitar la humedad a los instrumentos antes de la esterilización. Sabemos que la tina del ultrasonido o la desinfección, que es el paso número 1, necesita ciertos elementos o ciertos compuestos detergentes, inclusive antisépticos, para que podamos lograr estos fenómenos.
Hoy por hoy sabemos que esta unidad funcional es una de las estrategias más efectivas para lograr la limpieza de los instrumentos, pero muchas veces aún nos quedan dudas sobre cómo saber si realmente la tina de ultrasonido, por ejemplo, está funcionando. Existen en la actualidad publicaciones que nos indican que cuando se evalúan o se analizan los procesos de limpieza, de desinfección, de esterilización, uno de los problemas principales es que fallan o fallamos en la posibilidad de monitorear, de validar los procesos de limpieza. Y, por ejemplo, estos elementos que he encontrado de la empresa Terragene, por ejemplo, tienen la capacidad de evaluar los procesos del ultrasonido para verificar que realmente la tina ultrasónica esté funcionando. Estos dispositivos tienen esta mancha rosa que contiene una mezcla de proteínas, de carbohidratos, de tintura, que asemeja lo que es un residuo adherido, y cuando se mete en el autoclave vibra. A través de la vibración debe de ser desprendido. Si no es desprendido este indicador, deberíamos revisar nuestra tina ultrasónica. Y con respecto a este que tenemos abajo, este mide la cavitación, que recuerden, la cavitación es un fenómeno importante en la tina de ultrasonido porque son burbujas que se generan durante la vibración, que permite el desprendimiento de estos restos orgánicos, y estos indicadores, por ejemplo, nos permiten evaluar si realmente la cavitación se está llevando a cabo. Tiene unas perlas de cristal que van a provocar el cambio del color azul al cambio amarillo, lo que nos garantizaría que la cavitación está siendo efectiva y la tina funcionaría. Con respecto a los procesos de descontaminación, también hay artículos que hoy han aparecido que probablemente nos pidan evaluar si realmente la descontaminación es efectiva, ya sea de la superficie, ya sea de los instrumentos. Y pensando, se me ocurre que prácticamente la utilización de estos como lápices o como esponjillas que permiten tomar restos de las superficies, tanto de las superficies que utilizamos para trabajar como de los instrumentos, permitirían evaluar la presencia o restos de proteínas residuales que nos garantizarían que el proceso de descontaminación no se ha logrado. Si obtenemos resultados negativos, podríamos pensar que los procesos de descontaminación puedan ser efectivos. Esto se me ocurre ahora que los he encontrado, que pueden ser importantes, por ejemplo, en ortodoncia, y no es que diga que la esterilización no es importante, pero en ortodoncia, por la forma de trabajo, puede ser una manera en la que podamos detectar si nuestros procesos de descontaminación realmente están siendo efectivos, por ejemplo. Así, los procesos de desinfección, de limpieza y de secado del instrumental se logran en este espacio. Una vez que mis instrumentos ya estén listos, vamos a proceder a la esterilización. Y recuerden que la esterilización es un fenómeno físico que permite eliminar toda forma de vida. Actualmente se conocen o se hacen válidos dos formas de esterilización en México según la norma 013, que es calor húmedo o el calor seco. Hoy por hoy el calor seco casi ya no se utiliza. El calor húmedo utiliza 121 grados centígrados a una atmósfera de presión, que son 15 libras, durante 30 minutos. Y el fenómeno de esterilización prácticamente genera vapor, es agua que se calienta, genera el vapor y genera presión dentro del autoclave. Y esa presión es lo que provoca la eliminación de los microorganismos. Regularmente todos los autoclaves cumplen tres fases importantes: la fase de calentamiento, la fase de muerte bacteriana y la fase de enfriamiento y secado. En la fase 2, que es la muerte bacteriana, todos los procesos de esterilización deben tener la capacidad de eliminar 1 millón de microbacterias o bacterias presentes dentro, que nos permita garantizar que el ciclo realmente esté funcionando. En la fase 3, algo muy importante es que la fase de secado tenemos que dejarla terminar. Hace unos años hicimos hicimos una tesis en el posgrado de endodoncia de la Autónoma de Guadalajara, en que valoramos los ciclos de esterilización, y uno de los problemas más importantes es que los dentistas o los asistentes no dejan permitir el ciclo completo del autoclave, lo que genera problemas durante este fenómeno que es la esterilización. Sabemos que actualmente se puede definir como esterilidad a la ausencia de toda forma de vida con una garantía de esterilidad de 10 a la menos 6. Es decir, debemos de tener la seguridad de que nuestro autoclave tenga la capacidad de eliminar 1 millón de bacterias, porque esa es la forma en la que podemos validar que mi ciclo funciona.
Hoy, en la actualidad, tenemos varios indicadores que nos permiten saber si el ciclo es efectivo o no. Los indicadores químicos, por ejemplo, son tiras de papel reactivo que van a cambiar de color cuando alcanzan una temperatura indicada. Estos indicadores químicos nos dan una idea, nos dan una orientación sobre el proceso de esterilización y tenemos las tiras de papel con esos compuestos químicos o integradores clase 5. Esos integradores clase 5, no sé si ya estén familiarizados con ellos, son capaces de medir la presión, temperatura y tiempo dentro del autoclave, provocando que una ampolla de tinta sea capaz de indicarnos cuando se mueve a través de este espacio, indicarnos si los procesos físicos realmente pueden provocar el ciclo de esterilización. Hoy tenemos otros integradores que es de un solo punto, que es una tinta especial, que es un indicador químico especial que cambia de color, indicándonos que realmente tanto el tiempo, la temperatura y la presión se alcance dentro de los autoclaves. Hoy por hoy sabemos que los indicadores biológicos es la forma legal en la que debemos demostrar que nuestro autoclave funciona. Y es que las ampolletas con 1 millón de bacillus, de geobacillus esterotermófilos, se utilizan en la consulta odontológica. Esas ampolletas, recuerden, se colocan en los autoclaves, se colocan en el ciclo y comúnmente lo tradicional es que se pongan a incubar durante 24 horas. Sin embargo, hoy existen nuevas tecnologías que nos permiten obtener resultados por lectura de fluorescencia a las 3 horas, por ejemplo, cuando son llevados a incubar. Esta incubadora nos permite detectar por medio de fluorescencia si el autoclave está teniendo su ciclo correctamente. Si nos gusta el método tradicional es que al paso de 24 horas todos los testigos deben de cambiar o deben de permanecer en el mismo color después del ciclo de autoclave, porque si un testigo biológico cambia a amarillo, significa que nuestro autoclave no fue capaz de eliminar los microorganismos dentro del testigo, lo que provoca después de una incubación que el bacilo o que la bacteria dentro se reproduzca, crezca y provoque el cambio de color. Así, la utilización de varios productos o varios elementos que me permitan validar mi ciclo de autoclave me generará la posibilidad de obtener ciclos que realmente funcionen. En esta tesis que les comento que hicimos hace unos años en endodoncia, vimos una relación muy importante. Cuando los integradores clase 5 salían correctos, regularmente el indicador biológico daba positivo. Si el integrador clase 5 fallaba, era casi seguro que el testigo biológico no funcionara o no cumpliera la prueba, lo que nos indica que el uso de estos dos elementos nos permite tener o nos permite saber si realmente mi autoclave puede tener la capacidad de esterilizar correctamente. Hoy por hoy, estos testigos, recuerden que son obligatorios en la normativa mexicana. Con respecto a SARS-CoV-2, llegamos al punto importante. Con respecto a SARS-CoV-2, la propagación desenfrenada de este coronavirus por todo el mundo aumenta la probabilidad de que los profesionales dentales tratemos a estas personas. Es decir, tengamos en la consulta a un paciente que tenga signos, síntomas o que haya sido ya curado o esté dado de alta del hospital, pero que inevitablemente en su cuerpo pueda contener el virus. Las precauciones estándar y adicionales son cruciales para minimizar la propagación de este virus y la enfermedad asociada. Hemos hablado en la primera parte de todas las charlas de lo que son las precauciones estándar y al final hablamos de las adicionales como manera, como herramienta que tú puedas tener para poder trabajar con tu paciente en caso de que tuviera estas condiciones. El SARS-CoV-2 puede permanecer viable en los aerosoles y sobrevivir hasta 3 días en superficies inanimadas a una temperatura ambiente con humedad, que ese es un punto importante. Sabemos que el personal de la clínica debe asegurarse de desinfectar las superficies inanimadas utilizando productos químicos que realmente estén aprobados para COVID-19, por ejemplo, para el patógeno que provoca esta enfermedad y se mantenga un ambiente seco. Debemos de preocuparnos de mantener ambientes secos para evitar que este patógeno pueda mantenerse viable por muchas horas. Con respecto a la precaución adicional de desinfección, nos dice que se deben de tomar medidas efectivas y estrictas, que las áreas públicas y electrodomésticos deben de también limpiarse y desinfectarse con frecuencia y que es más probable que los entornos dentales tengan una gran cantidad de superficies que sean potencialmente contaminadas. Sillas dentales, las manijas, escupideras, los instrumentos dentales, las superficies de contacto clínico, de transferencia o domésticas son o pueden ser esas superficies que pueden provocar el esparcimiento del virus. El SARS-CoV-2 puede resistir en superficies hasta 72 horas, como lo habíamos visto, y que estas superficies se recomiendan descontaminar.
sobre cobre, sobre papel, pueden durar hasta 4 a 24 horas y que cuando está en el acero, por ejemplo, hasta 48 horas y 72 en el plástico. Lo que esto nos indica que debemos de buscar la posibilidad de lograr encontrar desinfectantes que realmente podamos utilizar contra este patógeno. Este cuarto sondeo, esta cuarta interacción, quiero preguntarles que si ustedes podrían nombrarme cuál es el desinfectante que pudieran ustedes utilizar o que si saben cuál es el desinfectante ideal para que podamos tener o utilizar estas sustancias. Regularmente estas sustancias que podemos utilizar son originadas de una lista que se publican y que nos permite tener la seguridad porque están certificadas que podamos utilizar. Lo que dicen las personas que están conectadas es que más o menos el 62% no conoce dónde podemos encontrar estas sustancias. Esas sustancias se pueden encontrar en un listado, por ejemplo, en la EPA, que emite un documento en el que emite una lista de desinfectantes para poder utilizar contra este nuevo coronavirus. Lo que sabemos es que el SARS-CoV-2 se puede inactivar por rayos UV, se puede inactivar por calor a 56 grados centígrados durante 30 minutos, que es mucho menos del ciclo de autoclave, lo que significa que la autoclave provocaría su eliminación y que este virus es susceptible a muchas sustancias o muchos desinfectantes como el hipoclorito de sodio, como el alcohol etílico, como el iodopovidona, como el dicloro, que prácticamente es un desinfectante que se utiliza en muchos otros entornos, pero que ha llegado a poderse utilizar en odontología, y el peróxido de hidrógeno. Esta lista que la van a encontrar en el link de abajo, pueden tomar una foto o buscando en EPA, por ejemplo, podrían tener esta lista de sustancias desinfectantes contra SARS-CoV-2 con las que podamos utilizar para limpiar las superficies domésticas, las superficies de transferencia y las superficies de contacto clínico que prácticamente están en la consulta odontológica. El virus permanece más tiempo en los instrumentos de acero. Como odontólogo no me preocuparía porque esos instrumentos de acero después de la consulta van a ser procesados, descontaminados, limpiados, esterilizados. Sabemos que esos instrumentos nos preocuparían más si se quedaran sin procesar porque el virus podría mantenerse en el acero mucho más tiempo que en una revista, por ejemplo, en una sala de espera. A la luz de esta reflexión, sabemos que el virus es un microorganismo que de acuerdo al sistema Spaulding y de acuerdo a la capacidad de los desinfectantes puede ser inactivado por agua y jabón y otros detergentes de nivel bajo. Sin embargo, debemos de preocuparnos por descontaminar patógenos que son ambientales, que viven con nosotros y que también podrían provocarnos un problema. Se debe dar atención especial a que la alta proliferación de este virus pueda tener la contaminación de más zonas o de más áreas en el consultorio odontológico, por ejemplo, como la sala de espera, que debe tener un aire adecuado, de intercambio de aire adecuado, que las superficies de sillas, revistas, puertas deben de ser descontaminadas frecuentemente, se debe de tener para los pacientes un desinfectante a base de alcohol, por ejemplo, para descontaminar manos y, por ejemplo, mascarillas o cubrebocas, y que el aire acondicionado debe de ser también revisado constantemente para evitar que pueda tener contaminación presente. Sabemos que las áreas en las que involucra el consultorio odontológico son potencialmente infecciosas y deben de ser tratadas como tal. Con respecto a la basura, las recomendaciones que nos hacen para SARS-CoV-2 es que los residuos odontológicos deban de ser catalogados como RPBI. Los desechos médicos, incluido el EPP, debe de transportarse al almacenamiento temporal de los residuos peligrosos o infectocontagiosos y que los residuos que generemos nosotros de pacientes con sospecha o confirmado con este nuevo coronavirus deben de ser catalogados o deben de ser envasados en las bolsas correspondientes. Ellos nos sugieren una bolsa color amarilla, sin embargo en odontología tenemos la bolsa roja que es el RPBI y debe de ser desechado en esta bolsa adecuadamente para que pueda ser descartado correctamente. Con respecto a las superficies domésticas, las precauciones adicionales son, de acuerdo a este estudio, que se utilice cloro, por ejemplo, o cualquier sustancia clorada durante 30 minutos, entre 10 y 30 minutos en la desinfección de pisos principalmente. Y si es una zona de riesgo, se sugiere que después de cada paciente puedan descontaminarse las superficies domésticas, pues para evitar que el coronavirus pueda mantenerse en las superficies como pisos o como paredes. ¿Qué
¿Qué es lo que pasa en China? Este artículo que tengo para ya casi terminar nos indica qué pasó en esa clínica o qué pasó en una de las clínicas de China, en Wuhan principalmente, donde sucedió todo esto. A pesar de que se dio la alerta, se siguió trabajando con pacientes y se atendieron a más de 70 pacientes en tratamiento de emergencia. Estos pacientes se les pedía teléfono, se les pedía domicilio por si algún paciente de los que atendieran fuera resultado positivo a COVID, poderles indicar o poderles llamar para que pudieran entrar en cuarentena. Y nos informó que ningún paciente de esos que se atendieron provocaron infección como tal. Ellos estructuraron la clínica de la siguiente manera, que esta es una de las diapositivas que más me interesa compartir. Ellos identificaron 4 áreas importantes. Un área amarilla en la que el personal utilizaba la ropa de trabajo convencional, el equipo de protección personal como una mascarilla quirúrgica, como gorro, ropa de trabajo. Y en esta zona amarilla solamente se daba diagnóstico, se daba el cribaje o se decidía qué es lo que iba a pasar y los pacientes estaban de forma separada con los cubrebocas presentes. La zona naranja era una zona importante en la que ya se atendían a los pacientes y el equipo de protección que utilizaban los dentistas era un cubrebocas N95, batas, gorro, cubre zapato inclusive. Ellos identificaron otra zona de alto riesgo en donde el equipo de protección personal era distinto. Ahí optaron las recomendaciones para este nuevo coronavirus, el equipo de protección personal para este coronavirus, que lo incluía o que incluía ese overol plástico que nos permitía alejar y esas caretas que nos permitía alejar a estos aerosolos o a estas salpicaduras. Es decir, en China se distinguieron 4 zonas importantes para poder atender a los pacientes, que no estaría mal que nosotros pudiéramos tomar el ejemplo y poder adaptar nuestro consultorio a estas situaciones. Una clínica de primer inicio donde se toman signos, síntomas, temperatura, por ejemplo, una zona o sala de espera, la consulta odontológica con el equipo de protección personal básico o el que siempre hemos trabajado y si el paciente es diagnosticado o sospechoso de COVID, por ejemplo, tener que aplicar las precauciones adicionales que hemos estado platicando. Había otras zonas que era la zona verde en la que los dentistas o las personas de la clínica podían comer, podían estar durante los procedimientos, que no entraban los pacientes. Aquí también tenemos este checklist de otro equipo, de otro grupo de trabajo, en el que ellos, además de tomar la temperatura, de poner el equipo de protección personal, nos habla sobre los procesos de esterilización y desinfección que son importantes. Y principalmente la utilización del autoclave, es decir, la utilización de la esterilización y el uso de detergentes o de antisépticos o desinfectantes para los pisos y las superficies. En conclusión, debemos mantener los más altos estándares en el control de infecciones. Esta amenaza de coronavirus está presente, probablemente persista con nosotros, menos virulenta, menos causante de enfermedades y como se comportaron el SARS, el MERS en los años pasados y tengamos que aprender a convivir con él y a evitar que pueda ser un patógeno de nuestro trabajo o de nuestra vida común. Sabemos que los programas de educación están destinados a que se generen situaciones que permitan mantener actitudes positivas y se mantengan prácticas apropiadas y que sobre todo se aumente la conciencia de las precauciones estándar y las adicionales para los que integramos la profesión. Estos cursos que hacemos no son casualidad, sino son resultado de estas necesidades que surgen cuando tenemos situaciones excepcionales y eventuales como esta en particular. Sabemos que cuando se analizaron los resultados de MERS, el comportamiento de las personas hace unos años, la actitud más positiva era hacia el uso de equipo de protección personal. Hoy por hoy lo que hemos ganado es que las personas conozcan el equipo de protección personal que utilizamos los odontólogos, por ejemplo, y que podamos perfeccionarlo para que podamos utilizarlos cuando sea necesario ante una eventualidad o adaptarlos los que teníamos antes a las condiciones actuales. Se muestra que la capacidad de identificar pacientes con la enfermedad, es decir, cuando tú tienes la capacidad de distinguir signos y síntomas, es la mayor probabilidad que tengamos para adoptar prácticas de manejo recomendables. Es decir, si yo soy capaz de detectar a un paciente con signos y síntomas, conozco la enfermedad, conozco la historia natural, seré capaz de poder efectuar las mejores formas de evitar este tipo de contagios. Es necesario educar, sensibilizar a los profesionales, promover actualizaciones, cursos
que estén destinados a mejorar la seguridad en el cuidado dental. Por eso es que yo en mi curso empecé al principio hablando de este patógeno, conociendo este patógeno, para que podamos, al paso de las charlas, poder estructurar esos protocolos que nos ayudarían bastante. Sabemos que hay estudios que nos han analizado y han estudiado y han dicho que tenemos errores importantes, errores en las barreras de protección, barreras en los métodos de desinfección, barreras en los métodos de esterilización, falta de monitoreo, falta de indicadores. Por eso es que el hecho que tengamos la posibilidad de hablar, de aprender, de capacitarnos y de informarnos, nos permite alcanzar o disminuir estos errores. La experiencia pasada sugiere que el equipo odontológico siempre se olvida cuando hay nuevas infecciones, siempre la OMS va a buscar cuidado de enfermeras, de médicos y probablemente los dentistas estamos un poco más rezagados, pero eso no significa que no podamos hacer frente. Tenemos que asesorarnos, buscar información, actualizarnos, dar estas charlas para que podamos revisar políticas, podamos mejorar procedimientos, protocolos y al final poder hacerlo de mejor forma. El programa que yo tengo, que es de salud ocupacional, justamente se encarga de eso. Es un proyecto de intervención que se origina en la necesidad de instaurar el control de infecciones, bioseguridad, salud ocupacional y que prácticamente evitaría la propagación de enfermedades y riesgos en nuestra profesión. Yo estoy contento de mi equipo de trabajo que me permitió hacer esto posible, por ejemplo, en la posibilidad de reconocer, identificar, manejar y prevenir estos riesgos. Unos resultados de este proyecto quiero compartirlo porque creo que es importante en estos minutos que me faltan, es importante identificar dónde hay mayor riesgos y uno de los principales programas de este protocolo, de este proyecto de intervención es el apego a los protocolos de bioseguridad, que gracias a la doctora Cecilia Rodríguez de la Autónoma de Guadalajara, de la Facultad de Odontología, me ayudó a generar este proyecto en donde vimos que nuestra facultad, a pesar que yo doy clases o que daba clases, que trabajaba con los alumnos, trabajaba con los especialistas, con mis profesores, teníamos un apego en el 34% de los protocolos de bioseguridad, lo que significa que aunque estos resultados no son tan satisfactorios, tenemos mucho que hacer. La odontología necesita cambiar la forma de trabajar para evitar enfermedades, para evitar contagios. Y en esta inspección de 2015, mis alumnos y profesores lo que mejor hacían era el equipo de protección personal. Sin embargo, en el 40% de las veces, y lo que peor hacían era el manejo del instrumental. Vimos que había deficiencia en el manejo del instrumental y por eso nos enfocamos en intentar mejorarlo. Si hablamos de áreas, de manera general, periodoncia, el equipo de protección era lo que hacían mejor y el manejo de residuos odontológicos era lo que también hacían mejor. En la sección de endodoncia y odontopediatría eran resultados muy similares y con respecto a ortodoncia, el protocolo que más apegado estaba en la disposición de residuos. En el protocolo de manejo de residuos era donde mejor lo hacían y ergonomía era el que menos ellos tenían. Con respecto a rehabilitación oral, el mejor protocolo era la separación de residuos, el manejo de residuos y el peor era ergonomía. Con base a estos resultados, se emiten que en nuestra clínica, y yo creo que se puede trasladar a todos los entornos odontológicos, probablemente tenemos dos grandes grupos de clínicas odontológicas. Clínicas que trabajan en áreas en donde hay conciencia del contacto con fluidos corporales como saliva o sangre por sí mismo, como periodoncia, como endodoncia, como odontopediatría, y áreas en las que se menosprecia probablemente un poco el contacto con estos fluidos. Y es que no es que se escapen, sino que probablemente para estas clínicas, para estas áreas de odontología necesitamos que ellos comprendan que el trabajo odontológico es a nivel bucal y se generan aerosoles y salpicadores. De manera, para terminar, es que esto que nosotros hacemos es con la finalidad de que podamos ayudar a repasar las precauciones estándar que conocemos. El trabajo odontológico requiere una serie de protocolos, de procedimientos estructurados, calibrados para evitar los riesgos de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es riesgoso. Estas charlas están hechas para orientarnos a las precauciones adicionales con respecto a los agentes emergentes, en este caso el nuevo coronavirus, y poder adaptar los elementos que haya o adicionar nuevos para evitar los contagios. A mí me da gusto que, por ejemplo, la Autónoma de Guadalajara creyó en el proyecto y hoy por hoy me encargo de intentar mejorar nuestra profesión con respecto al control de infecciones, bioseguridad y salud ocupacional. Más universidades se han sumado a este proyecto, como la UADY, por ejemplo, en Mérida, que me dio gusto en aquel entonces haberles instaurado también este proyecto para que podamos sumarnos poco a poco a estas mejoras que hacemos en nuestra profesión.
Hoy por hoy la invitación está para todos. Sugiero y considero que todos debemos de sumarnos a este barco con la finalidad de que podamos de alguna forma hacer nuestra profesión con los altos o con el estándar más alto en calidad, atención, precauciones y cuidado a nuestro paciente como a nosotros mismos. Eso prácticamente sería la charla de hoy. Agradezco mucho su atención. Esto que tengo aquí es la bibliografía. Pueden verla a través de este código QR. Lo llevaría a la lista de artículos que trabajamos hoy por si habría que repasarlos, por si las precauciones adicionales no han quedado tan claras o tenemos duda. Recuerden que la bibliografía es importante para poder repasar o reubicar estos datos que he dado por ahora. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda.